eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues qué privilegio estar con ustedes hoy. y El privilegio es nuestro. Y más que todo, poder presenciar lo que nuestro Padre está haciendo en cada uno de nosotros, en su fidelidad, en la relación íntima, personal, individual que cada uno estamos aprendiendo a tener con Él. Hemos estado recibiendo la verdad que Dios nos ha dado en Romanos capítulo 8. Yo creo que si nos tardáramos varios años en ese capítulo, de todas maneras no acabaríamos de comprender todo lo que Dios tiene. Y vamos a ser guiados por el Espíritu Santo en cuanto a todo lo que seguiremos recibiendo aquí. Pero este día siento de Dios que empecemos ubicándonos en comprender que ya no podemos continuar asistiendo, no en forma de asistencia de ayuda, sino asistiendo, o sea, presentándonos para responder con una identidad humana. Porque en el momento en que nosotros lo hacemos, activamos todas las reglas que operan y que rigen a la naturaleza humana, ¿sí?, en nosotros. Y eso es lo que, cuando llegamos a comprender que la libertad que nos ha sido dada es la libertad de la naturaleza humana para participar como hijos en la naturaleza divina, pero que no vamos a ser obligados, como fue el caso en nuestra existencia sin la naturaleza de Dios, sin haber nacido de nuevo. No teníamos opción. Las personas que no entienden, que no viven esto, que nunca han dicho, sí, yo quiero ser hecho hijo de Dios, pues siguen sujetos a un régimen que les domina, que les esclaviza. Este es el asunto de la naturaleza humana, es esclavizante. Y tristemente muchas personas que han recibido a Jesús, y puede ser que todavía en el grupo quedemos personas así, ¿no?, que hemos recibido a Jesús, pero todavía seguimos permitiendo la esclavitud que la naturaleza humana es. Y todo lo que necesitas hacer para ser esclavo es identificarte como humano. En ese instante, las reglas de la existencia humana operan sobre tu vida. Y no es que me esté regresando otra vez al inicio del capítulo, pero yo creo que Dios va a ir ampliando lo que comprendemos. Y entonces, Romanos 8:1, fíjense lo que Dios nos dice aquí, versículo 1 y 2. Y es en este contexto que vamos a hablar de la práctica de libertad. ¿Cómo practico mi libertad en Cristo? En una manera diaria, pragmática, o sea, en todo lo que es mi existencia, sin desconectarme de allí, sin estar en estos momentos bonitos con Dios y el resto de mi vida es fea, ¿sí?, sino poder permanecer en la naturaleza de Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Los versículos dicen así, en la primera persona: ahora pues ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo Jesús. Y voy a pausar solo para recordar lo que hemos visto. Estoy habla de ubicación, ¿verdad? Ahorita Susi y yo estamos aquí en Puebla con ustedes. Es una ubicación, Puebla, la casa de la familia Núñez. Susi les llama la familia Núñez.
Pero es con cariño. Sí, ¿verdad? Entonces, estoy en Cristo Jesús. Pero la segunda observación es: esto es permanente, ¿sí? No es estoy visitando a Cristo, sino es aquí donde yo existo. Estoy. Y tú y yo tenemos que venir a establecernos en esto, ¿sí? Si estoy en Cristo, entonces, ¿qué opera sobre mi vida? Pues opera libertad de condenación. Ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo. Si yo ignoro estar en Cristo, regreso a condenación. Fuera de Cristo hay mucha condenación. Sí. Pero ya hemos hablado de lo que es condenación y esos videos están disponibles para revisarlos y para compartirlos, ¿no? Porque es muy importante entenderlo. Y luego dice: ya no ando conforme a la carne, y hemos hablado, carne es sinónimo de naturaleza humana, sino ahora ando conforme al Espíritu, que es sinónimo de la naturaleza divina. Y entonces el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, tomemos esto solo para visualizarnos personalmente, ¿sí? Si me identifico como hijo y estoy en Cristo y no me presento, ni me entiendo, ni me considero ya humano, sino esta nueva creación que Dios está haciendo de mí, una persona nacida de Él. Entonces, en mi ser va a operar la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Otra vez, en Cristo. ¿Qué es esa ley? La ley que me hace libre de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, en términos prácticos, la ley del pecado y de la muerte es la existencia humana. ¿Sí? La ley del pecado es que el ser humano, todo lo que hace es pecado. Y de veras les pido que escuchen esto con atención, porque cuando escuchamos y hemos aprendido la enseñanza que no nos lleva a la vida divina, que nos lleva a ver a Cristo en una relación de distancia, ¿no? Donde le adoramos, le veneramos, le respetamos, pero Él y nosotros somos diferentes. Él es divino, yo soy humano. Hemos aprendido, hay un micrófono abierto en las demás casas, les pedimos que lo cierren, por favor. Hemos aprendido que pecado es no hacer lo que dicen los mandamientos de Dios que no hagamos, por ejemplo. Entonces, si no miento, no estoy pecando, no estoy pecando de mentir, si no hago esto, aquello. Entonces vemos el pecado como algo que son acciones específicas de ciertas cosas. Y entramos en este debate de, bueno, ¿y esto es pecado? Por ejemplo, personas preguntan, algo que se me ocurre ahorita es, ¿y fumar es pecado? Porque la Biblia no dice no fumes, ¿no? Pues sí, no vas a encontrar un versículo en el texto de la Escritura que diga no fumes. Pero lo que el Espíritu Santo nos dice es, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, las buenas obras que hace un ser humano, pero que no provienen de fe, de la fe que Dios da, ¿qué son?
Está duro eso, ¿no? Sí. Y lo importante de entender esto es, ¿por qué? ¿Se está volviendo más cruel Dios? No. Sencillamente Él está abriendo nuestros ojos al contraste entre una existencia y la otra. No tienen nada que ver. ¿Sí? Y por eso en Hebreos 11 la Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo lo que hagas que no nace de fe es pecado. Malas noticias, si tú estás tratando de construir una relación con Dios basada en tus esfuerzos y tus sacrificios y todo ese asunto. Sí. No es nada nuevo. En el libro de Isaías está registrado lo que Dios dice. Y dice Dios, tus mejores justicias. Fíjate, mide eso, tus mejores justicias delante de mis ojos son como trapos de inmundicia. Es que Dios es chocante, o sea, no hay nada que le puedas dar que le guste. No, es que Dios es justo, no te va a engañar. Él nos ha dado libertad de la existencia humana, de la ley de pecado y de muerte, donde toda la actividad humana es pecado, no nace de fe. Ya los puse a pensar un poquito. Sí. Bueno, pueden guardar ese pensamiento y nos vamos al próximo paso. Entonces, a lo que somos llamados es a esta existencia bajo una ley diferente, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Vamos a hablar hoy de cómo esa ley opera en fe. Y vamos a entender lo práctico y lo sencillo que es esta existencia. ¿Sí? Porque lo que Dios no hizo fue complicar nuestra existencia. La existencia de las personas que vivieron bajo el pacto que Dios hizo con los seres humanos antes de que Jesús viniera era bien complicada. Porque en resumen, la bendición de Dios dependía sobre sus vidas, dependía de su obediencia. Y Dios les dice claramente en el Antiguo Testamento, estos son los mandamientos que te doy, si los haces te bendigo, si no los haces te maldigo. Y tienes que esforzarte por cumplirlos y recordarlos y escríbelos aquí. No veo que los tengas escritos por todos lados, Tomás. Sí. Pero así era antes, tenías que estar recordando y tenerlos presentes y estar en ello, porque si no desobedeces, y si desobedeces estás comprando maldición. El Deuteronomio 28 es una porción terrible, porque empieza diciendo, estas son las bendiciones que Jehová tu Dios traerá sobre ti si obedeces los mandamientos que te doy. Y empieza a dar la lista. Y la lista es como de este tamaño, ¿no? Y luego dice, pero estas son las maldiciones que Jehová tu Dios traerá sobre ti si desobedeces sus mandamientos. Y la lista es como de este tamaño. ¿Sí? Entonces, terrible, una existencia bien complicada. Pero en Cristo se nos ha dado algo sencillo. Tan sencillo que si le permitimos a Dios comprobarnos, vamos a entender por qué Jesús dijo, esto es para niños. De los niños es el reino de los cielos. Pues vamos a entender, ¿de acuerdo? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me hace libre de la ley del pecado y de la muerte. Bueno,
¿Cuántos trajeron su espíritu el día de hoy? ¿Eh? Pero de veras ya entiendes tu espíritu. Ya sabes qué es, cómo opera, cuándo está operando. Si tu espíritu es realmente por lo que vives cada momento de tu existencia. Y es allí donde opera la ley del espíritu de vida o la ley del pecado y de la muerte. Para que tú puedas sentir temor, tu espíritu es donde se siente el temor. Todos han tenido esa experiencia, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde sientes el temor? En el dedo chiquito, en la oreja de la izquierda, en el diente del frente. La escuela es en todas partes, ¿cierto? Pero empieza en tu espíritu. ¿Dónde sientes coraje? También han tenido esa experiencia, ¿no? Etcétera. ¿Se dan cuenta? Esa acción que ocurre adentro de nosotros es tu espíritu, es la operación de tu espíritu. Y estos ejemplos son ejemplos de una existencia bajo la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Porque sentir miedo te hace bien, te beneficia. O es algo negativo. Sentir coraje es positivo o negativo. Envidia, celos, lujuria. Ya perdí a la mitad de la audiencia, ¿no? Yo pensaba que todo eso se vivía en el alma. No, el alma nuestra es un manifestador nada más, pero el centro de nosotros es el espíritu. Es el emisor, ¿no? El alma es como un emisor, transmite, manifiesta, pero el espíritu es donde está la verdadera vivencia. Y por eso, cuando el pecado entró al mundo por un hombre llamado Adán, junto con ello entró la muerte. ¿A dónde? Al espíritu del hombre. ¿Sí? Porque Adán y Eva fueron creados para manifestar, para reflejar, en el caso de ellos, la naturaleza de Dios. Pero cuando ellos eligen desconectarse de Dios, entonces se oscurece su espíritu. ¿Sí? Ya no hay esta capacidad y empiezan a manifestar una conducta, una existencia completamente contraria a su creación. Era el árbol del bien y del mal. El árbol simbolizaba una elección, nada más. Y el árbol Sí, es es una una metáfora. ¿no? Pero era la elección entre ellos conocían el bien, pero no conocían el mal. Y la elección fue por conocer el mal. Y entonces se corta completamente su provisión de vida que Dios les daba y entran en esta existencia de muerte. Y lo que empezamos a ver son de inmediato todas las cosas que son comunes a todo ser humano. La que les dio la opción de elegir. Sí, Porque lo puntual. exactamente. Como nos la da a nosotros. ¿Vale? Como nos la da a cada uno hoy. Porque eso es de lo que estamos hablando. Tienes frente a ti estas dos existencias todo el tiempo. Entonces, regresando a tu espíritu y a mi espíritu, ahí es donde se gesta lo que vamos a manifestar. ¿Sí? Es para mí muy interesante y puedo pasar mucho tiempo hablando de esto, pero solo voy a mencionar
es muy interesante para mí cómo nuestro cuerpo, nuestras facciones, pueden expresar tantas diferentes cosas, ¿no? Estar contento, estar enojado, estar triste, estar sorprendido, estar apático, estar recipiente de algo, etc. Pero lo que estamos viendo en esas manifestaciones son lo que hay en el espíritu. Y Dios es lo que ve, Dios ve tu espíritu. Estás en vida, estás en muerte. Para estar en vida solamente puedes estar en vida si estás en Cristo, porque Él es la vida. Ok. Ahora vamos a lo positivo, ¿de acuerdo? Para que tú puedas vivir el amor real que Dios es, no el sentimiento humano de amor. Porque el sentimiento humano de amor es un estado de corrupción de amor. Por bonito que parezca. Y nos emociona y todo el rollo, no tiene nada que ver con el amor divino, que está especificado y descrito en 1 Corintios 13. Entonces, para poder vivir el amor divino, Dios tiene que estar presente en tu espíritu, porque Dios es amor. ¿Sí? Y tú tienes que estar recibiendo a Dios para que Él sea amor adentro de ti. Y tu entorno puedas vivir, ser amor, juntamente con Él. ¿Sí? No se trata de que te esfuerces por amar a alguien. A ver, déjame ver, ¿cómo es el amor? Es paciente. Hijo, es que yo soy bien impaciente. Cuando voy a tratar de ser paciente. Y me aguanto, y me aguanto, y me aguanto hasta que exploto, ¿no? Y entonces llevo el tepache un poquito más de lo que... Si no hubiera aguantado tanto, a lo mejor no hubiera sido tan grave la explosión. No puedes ser amor independiente, de forma independiente, o separado de quien es amor. ¿Sí? La ley del espíritu de vida es la presencia de Dios en ti, en tu espíritu, dándote lo que Él es para que tú puedas vivir con Él, en uno con Él, toda tu existencia. Y eso es lo que transforma cómo te ves y cómo ves a los demás y cómo ves todo lo que viene a tu vida. Hemos hablado en semanas pasadas sobre el contraste, ¿no?, entre cómo Jesús ve las cosas, las mismas circunstancias. La semana pasada tocamos la tormenta otra vez, ¿no?, en el mar. Es la misma tormenta, es la misma barca. En los discípulos la tormenta produce muerte, ¿no?, temor, terror, nos vamos a morir, desesperación, frustración, coraje con Jesús. ¿Cómo puede estar dormido? ¿No? En Jesús, la misma tormenta, las mismas circunstancias producen descanso, seguridad, paz. ¿Qué tal? ¿Cuál quieres en tu vida? Si nos pasamos el tiempo orando para que no haya tormentas. Nuestro Padre no tiene interés en que no haya tormentas. A Él le gustan las tormentas. Sí, mira Jesús, si Él estaba disfrutando de la tormenta. Yo lo sueño. Humanamente las tememos porque nos traen a vernos incapaces, ¿sí?, chiquitos, inferiores, o sea, bajo el poder de estas cosas. Pero nuestro Padre tiene que traernos a la verdad de lo que somos en Cristo, en la que no
hay dominio, ni potestad, ni principado, ni autoridad, ni ningún nombre que pueda estar sobre nosotros. ¿Por qué? Porque aún Jesús no se ha puesto sobre nosotros. Nos ha sentado juntamente con Él. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que tiene que pasar adentro de tu espíritu. Es que tú puedas vivir lo que Dios es, eternamente, que quiere decir sin interrupciones, aquí. Y hemos escuchado testimonios y testimonios de eventos donde muchos de ustedes han podido comprobar la realidad de Dios en ustedes. Sí, Betty está aquí ahorita viviendo esa realidad ante la partida de Fausto. Ayer estábamos con la familia Godínez, su nietecita le diagnosticaron, recién nacida, le diagnostican un intestino perforado. La meten a cirugía, dimos gracias. Los médicos dijeron, no sabemos qué pasó, pero el intestino no estaba perforado. Entonces, la ley del espíritu de vida nos hace libres de tener que estar sufriendo, ¿sí? De tener que estar espantados, temiendo, estresados, afanados, destruyéndonos interiormente. El ser humano responde al afán cuando su cuerpo físico empieza a fallarle, ya no aguanta los años de desgaste que causa el estarse preocupando. En nuestro mundo hoy hay niños que son viejos, porque viven afanados desde que se acuerdan. Pero esto es lo que Dios quiere matarnos. Ya está dado. Ya está dado a nosotros. ¿Qué más van tirando? No, pero ahí te metes recto y acaba de la derecha esa vez. Vamos a en la ausencia de que cierren el motor. Gracias. Entonces ahora, si ya esta vida nos ha sido dada, si esta es nuestra realidad en Cristo, nuestro asunto es estarlo viviendo, ¿sí? Comprender cómo permanecer en esta vida, cómo crecer en ella. ¿Por qué? Muchas personas batallamos con, es que no sé qué hacer. Bueno, ¿qué provisión hay en la vida divina para saber qué hacer? Jesús en Juan 16 dice, el Espíritu de verdad te va a guiar a toda verdad. ¿Y cómo sabes si esto viene de Dios o no viene de Dios? El Espíritu de verdad te va a guiar a toda verdad. No necesitas tener un gurú a quien preguntarle. Sí. Necesitas desarrollar tu relación, tu comunión en tu espíritu con el Espíritu Santo, con el Espíritu de verdad. Y en Romanos 8 hemos visto en los versículos que continúan que si el espíritu de aquel
que levantó de los muertos a Jesús, mora en ti. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús va a vivificar tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti. Entonces, tu cuerpo mortal es el que traes ahorita, ¿no? Traer su cuerpo también. Sí. Algunos lo sentimos más que otros, ¿no? Yo a veces siento mi cuerpo muchísimo más de lo que quiero sentir. Pero cuando algo duele, cuando algo está afectado, cuando algo no está funcionando en este cuerpo, cual debe de ser, mi Padre me dice que su espíritu va a vivificar este cuerpo mortal. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende que Él lo vivifique? Depende de que yo lo permita. Y aquí, si entendemos esto, ¿sí? Toda la vida divina es tuya eternamente. Y hemos estado insistiendo en que se nos quite ese concepto de lo eterno como algo futuro, para entrar a lo sencillo. Eterno es sin interrupción. Ahorita ya, sin interrupción. Entonces, si ya es mío esto, y si es eterno, no debe interrumpirse. De parte de Dios, nunca se interrumpe. ¿Quién está causando la interrupción? Yo. ¿Sí? ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo corto el suministro de vida eterna que el Espíritu de Dios que mora en mí me está dando? Pues lo corto cuando me ubico fuera de Cristo. O sea, cuando yo recurro a mis capacidades, recurro a mis conocimientos, recurro a mis gustos, recurro a lo que he sido humanamente para vivir mi vida. Y en ese instante deja de operar en mí la vida de Dios. Me llegan preguntas seguido de por qué personas, ¿no? Diciendo, ¿por qué puedo vivir lo divino, pero luego no puedo? Y cuando no puedo, salgo con lo que yo era antes. O sea, vuelvo a ser grosero, vuelvo a ser temeroso, lo que sea. Pues, es que lo divino nunca se va a mezclar. ¿Sí? O sea, por eso es que es un contraste completito. O estoy participando, permitiéndole a Dios darse a mí cada vez, o no estoy. Porque lo divino es incorruptible. Y cada uno tenemos que aprender a permanecer ahí. Y para mí personalmente, entonces, la opción de irme a lo humano otra vez para resolver mis problemas es una opción más fea cada vez, ¿no? Es como la peor tontería que puedo hacer. Porque lo que va a suceder es que estoy viendo una situación y tengo la opción de verla como hijo de Dios, de ser guiado a verdad, que quiere decir acceso a la sabiduría de Dios. ¿Te das cuenta? Entender esta situación como la entiende mi Padre, las razones por las que Él permite que esta situación venga a mí. Vivirlo en fe, ¿no? Sabiendo que Él es responsable de mí, vivirlo en paz, vivirlo en todo lo que es divino. O irme al otro lado, vivirlo ciego. Por eso nos da miedo, porque yo no sé qué va a pasar. ¿Y ahora? ¿Te das cuenta? Vivirlo en todo lo humano, o sea, en necedad, en orgullo, en temor,
todo eso. Pues eso es terrible. ¿Qué va a resultar? ¿Qué decisiones puedo tomar si estoy prestándome a lo que es humano para vivir las cosas? ¿Decisiones divinas? No. ¿Resultados divinos? No. Voy a cosechar el fruto de la carne. ¿Sí? A veces en nuestras familias queremos manejar las cosas humanamente. Entre parejas es bueno, y usamos la Biblia, humanamente pues se puede usar la Biblia muchísimo y no resulta bien. Es que aquí dice, y tanto las esposas lo hacen como los esposos lo hacen, ¿no? Y está la guerra bíblica de quién está en lo correcto. No hay paz, no hay armonía, no fluye amor, hay fricción. Padres y hijos, lo mismo, ¿no? Los padres, mira, aquí dice que me respetes para que te vaya bien. ¿Ok? Y si no están haciendo eso de Dios en el corazón de tus hijos, es verdadero respeto. ¿Te das cuenta? O sea, esto es práctico, esto es aplicable en lo que estamos todos los días. En tu trabajo. La vida que Dios te da es, ¿quieres ver ejemplos de eso? Pues principalmente Jesús, ¿no? Muchachito de 12 años platicando con estos hombres que han estudiado toda su vida y ellos asombrados porque jamás se les ha ocurrido lo que este niño puede pensar. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No importa en qué ramo estés. Pero si no sabes vivir tu vida como hijo o hija de Dios, entonces recurres a la ignorancia, que es la existencia humana. ¿Por qué puedo decir eso? Porque Dios dice que lo más sabio de los sabios de los hombres es lo más loco que a él se le puede ocurrir. ¿Cierto? Los veo cada vez más contentos a todos. Tienes acceso directo, constante, a ser provisto de la vida de Dios en todo lo que tú vives cada momento, cada instante. Y estamos eligiendo, y es la parte que tenemos que entender. Muchos estamos ahorita enfrascados en problemas que queremos que Dios resuelva. Económicos, familiares, de lo que sea. Y nuestra oración está en eso, ¿no? Es que estoy orando, sí estoy orando, Y puedes seguir orando. Claro que Dios escucha tu oración, pero cuando no estamos dispuestos a escuchar la respuesta y a vivir la respuesta, entonces solo prolongamos y muchas veces empeoramos el estado de nuestros problemas. ¿Sí? Una agonía constante. Sí. Y eso es de veras triste para que un hijo o una hija de Dios esté viviendo eso. Si tú tienes derecho a paz eterna, ¿qué haces no teniéndola? ¿Sí? Etcétera. Entonces,
la vida divina está allí. Desde el momento en que tú dijiste, quiero ser tu hijo. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, explica claramente qué hizo Dios. Así, puso su espíritu adentro de tu espíritu. Te selló con su espíritu. ¿Para qué? Para garantizarte que tú seas transformado, transformada, y seas traído a vivir plenamente la vida divina. Muchos queremos saber cómo es eso de ser herederos de Dios. Romanos 8 nos va a llevar a hablar de eso. Pero una avanzadita. ¿Sí? Ser herederos no es ¿dónde está el cofre del tesoro que Dios me tiene para que yo vaya a gastármelo? ¿No? Ser herederos es participar de la vida divina. Es donde empieza tu herencia. ¿Sí? Si no puedes vivir esa vida, pues nunca vas a entender nada más de la vida que tienes como hijo o hija de Dios. Y por eso tus circunstancias y tu situación presente es ideal para que compruebes que Dios está en serio contigo. ¿Sí? Lo que está enfrente de ti, eso es ideal. Y es por eso que ante cualquier circunstancia podemos dar gracias y permitirle a Dios mostrarse poderoso a nuestro favor y cumplir, hacer realidad esto que Él dice aquí adentro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hemos hablado hoy de cómo las dos leyes, ley del espíritu de vida, es lo que Dios quiere que rija tu existencia, pero no entiendas regir como una esclavitud, sino como la operación de Dios en tu espíritu, capacitándote para poder vivir lo que Él vive. ¿Sí? Regreso al ejemplo de la tormenta. Jesús vive paz en la misma tormenta que aterroriza a los discípulos. Pues lo que Dios quiere es que tú puedas vivir paz en la misma tormenta. Para eso vas a tener que pasar tormentas. ¿Sí? Pero el chiste es que puedas vivirlas como su hijo, como su hija. ¿Y qué haces entonces? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿de acuerdo? En cámara lenta de cómo operamos interiormente, para que entendamos este asunto. Este ejercicio parte desde la premisa de que ya hemos aceptado ser adoptados por Dios, nacer de Dios, ser hechos hijos de Dios. Y entendemos ese fundamento. Entonces, como tal, ahora me toca vivir esta vida divina. Y ¡pum!, estalla algo. ¿Sí? Algo que en el ámbito humano me hubiera pegado muy fuerte y me hubiera causado mucho daño. Imagínense lo que quieran. Pero en el instante en que entro en conciencia de eso que viene, ¿cómo opero en la vida divina? Lo primero es negarme a mí mismo. ¿Qué es eso? Negarme a mí mismo es el ejercicio de no recurrir a mí para encontrar la respuesta a lo que estoy viendo, sintiendo, escuchando, oliendo. Nada. Es ir a mi Padre. ¿Sí? Ese es el interruptor o el switch, en la llave, como le quieras llamar,
de lo que vas a permitir adentro de ti y de lo que voy a vivir. Algo estalla y mi reacción correcta es decir Abba, decir Padre mío, es buscar en Él, aquí adentro de mí, porque Él está aquí adentro de mí. No tengo que ir a ver si encuentro el ángulo correcto de las estrellas o esto aquello para ver si me conecto. No hay distancia entre Él y yo, nunca. ¿Sí? Entonces, si yo en ese instante me niego a escuchar mi cabeza, es un grave problema para muchos, porque nuestra mente es rapidísima. Me niego a prestarme a lo que ya, por ejemplo, muchos traemos convicciones. Una convicción es algo de lo que tú estás bien convencido, ¿sí? ¿Y cómo llegamos a convencernos? Pues por lo que hemos vivido. En mexicano tenemos un dicho que dice, la burra no era arisca, los palos la hicieron. Así es. Convicción, es el punto de los palos. Entonces, esa burra nomás ve a alguien con un palo y ya sabe lo que viene, ¿no? Y se aprieta y empieza a ver cómo se defiende. Bueno, esas convicciones son a lo que te niegas. Porque si primero entran tus convicciones y te posicionas en tu capacidad en lugar de en la dependencia de tu Padre, entonces ya no va a operar lo divino dentro de ti. Y empezamos a orar muchas veces, ya nos brincamos este primer paso. Ya estamos sintiendo temor, coraje, lo que sea, y empezamos a orar dentro de eso. Ya nos sometimos a la ley del pecado y de la muerte. Y desde ahí empezamos a hacer todo lo demás. Y no funciona, y nunca va a funcionar. Y hasta cuando oras pides lo que quieres. Claro. Ya no hay provisión del Espíritu en tu espíritu. Ya va sola. ¿Te das cuenta? Y ya. La crisis se soltó y empieza uno a cometer enormes errores que se van haciendo como bola de nieve, ¿no? Se van haciendo peor y peor y peor y peor y peor. Y llegamos a un punto donde decimos, me doy por vencido, entonces ahora sí, dime Dios qué hago. Bueno, ahí es donde teníamos que haber empezado. Este es el punto. El punto es, nunca empieces solo. Ya no. El gran engaño de que Dios ayuda a los que se ayudan no hay comprobación más grande de que eso es un engaño. Porque no funciona. Entonces, lo correcto es en tu espíritu, en lo más profundo de ti, aprender a reaccionar a Dios como hijo, como hija. Si ahí inicia tu proceso. No, pero el camión. Y permaneces escuchando y recibiendo lo que Él te va a dar en tu corazón. A pesar de todos los argumentos que puedan soltarse en tu mente, de todas las opiniones que puedan haber a tu alrededor. Vas a aprender a ser hijo de Dios. Y vas a vivir el producto de la guianza que el Espíritu Santo te va a dar en cada situación. Esto es antihumano, esto no es compatible con el raciocinio humano. ¿Sí? Pero esto funciona. Y como ya explicamos hace rato, si puedo procesar una situación con abundancia de paz, con abundancia de fe, con abundancia de sabiduría, con abundancia
de amor, con abundancia de paciencia, con abundancia de dominio propio, etcétera, etcétera, pues obviamente el resultado va a ser completamente diferente que si proceso eso mismo con la ausencia de estas cosas y con la presencia, porque nunca es en un vacío. En la ausencia de paciencia que hay, impaciencia. En la ausencia de bondad que hay, en la ausencia de amor que hay, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la elección que estoy tomando. Cada vez. Ser hijo de Dios, ser hija de Dios es aprender a elegir, recibir la vida divina cada vez, todo el tiempo, para todos. Que todo el tiempo estamos en la posición de Eva. Sí, ¿no? Sí, es correcto. ¿Sí? Ahora, con el uso, con la práctica de elegir vivir como hijo, porque esto nos va a librar de un grave engaño, ¿no? El engaño de estarnos diciendo, yo soy hijo, soy hija. No, yo ya soy hijo de Dios, estoy viviendo como humano, pero soy hijo. O sea, no, tenemos que ser congruentes con nosotros mismos. O sea, a nuestro Padre no hay manera de engañar, porque Él ve nuestro espíritu. Todo el tiempo. Todo está abierto, desnudo en su presencia. A los demás, pues, quizá los podamos engañar un poco hasta cierto punto. A nosotros nos encanta, al ser humano le encanta autoengañarse. Esa es una realidad. No hablamos mucho de eso hoy. Pero ser verdaderos es entender, espérate, si soy hijo, tengo que vivir la vida, la naturaleza de mi Padre Dios. No puedo seguir viviendo la naturaleza de Adán y ser hijo de Dios, porque entonces soy hijo de Adán. Pero si Dios me ha adoptado y me ha dado su vida, entonces yo necesito vivir su vida. Y lo que estamos hablando hoy es entender en la práctica cómo se vive esa vida. Y en ese primer momento de todas las cosas, todo tiene su inicio. ¿Sí? Te despiertas y tuviste un sueño, por ejemplo, ¿no? Y este es uno de los que te acuerdas, ¿no? Y empiezas a pensar sobre el sueño. Te vas solo pensando sobre el sueño, vas a resultar con equivocaciones, por lo menos, y a veces con ideas raras y temores y qué sé yo. Pero si tu mente se acuerda del sueño y en tu espíritu tú te niegas a ti mismo. ¿Recuerda esa frase? Niégate a ti mismo. Y clamas a tu Padre. Esa es tu elección. Ese es el momento de elección. Padre, ¿qué estoy teniendo? Vas a descubrir, vas a empezar a aprender a oír a tu Padre en tu espíritu. En tu espíritu. ¿Sí? Y la conversación que vas a tener con Él va a ser vivificante. Y entonces el producto de eso, este ejemplo es muy sencillo. Me acordé de un sueño. Parece, pues ¿qué tiene de malo que yo piense en mi sueño, no? Que ya no puedo ni pensar en mis sueños. Bueno, si quieres vivirlo humanamente, adelante. Claro que puedes, eres libre. Pero si quieres ser hijo o hija de Dios, tienes que aprender a negarte a ser independiente de Dios. Eso quiere decir niégate a ti mismo.
para ser uno con Él, involucrarte, escucharle, permitirle hablar. Y en ese instante, lo divino empieza a operar adentro. Ahora explíqueme más eso de negativismo, por favor. Es sencillamente el asunto de, ¿esto lo hago solo? ¿O me niego a hacerlo solo para involucrar a Dios y permitirle a Él ser la fuente desde la cual yo entiendo, pienso, vivo, siento, hago las cosas? Ayer platicando con Betty estábamos usando el ejemplo de un coche, ¿no? Un coche tiene todos los, si funciona, hablamos de un coche que funciona, ¿verdad? Está hecho para ser conducido, pero no se conduce solo. Necesita que alguien se meta y que lo mueva, o por eso los coches chocan, ¿no? Porque no pueden decidir no chocar. Ya lo están inventando. Ok, esto es como necesitamos vernos, ¿sí? Como ser humano, yo puedo conducirme solo. Soy autónomo. Y en la existencia humana eso es bueno. Necesitas ser autónomo. Pero para ser hijo de Dios, necesito negarme a ser autónomo, para darle lugar a Dios que Él conduzca aquí adentro. ¿Sí me explico? Eso es lo que tengo que aprender a hacer. Si le permito ser parte de lo que estoy viviendo, Él entonces va a darse a mí, Él va a darme lo que Él es. Conciencia. En tu espíritu, sí, tu conciencia está en tu espíritu. Exactamente. Y desde allí tú vas a poder vivir algo completamente diferente a lo que podrías vivir humanamente. Luego pone sus emociones Su sentir, su paz, su sabiduría, todo lo que Dios es, va a operar en ti. Mientras lo permites, porque en el instante en que quieres ser autónomo, se te permite. ¿Sí? Y en mi propio vivir era un reclamo con mi padre, ¿no? ¿Por qué me dejas? Si ya te pedí, ¿por qué me dejas? No, ya no quiero, pero no me dejes. Y lo que yo estaba pidiendo es, hazme tu esclavo, oblígame. Y eso es lo que no va a suceder nunca, ¿sí? Porque no soy llamado a ser esclavo, sino a aprender a ser libre. Tengo que aprender a ser libre. Y por lo tanto, el Espíritu de Dios en mí es sensible a lo que yo quiero. Me niego, Él puede operar. Tomo la rienda, Él se espera. Salud. Y voy solo, ¿no? Y me estrello y digo, pero si te pedí, pues sí, pero no me dejaste. Nos afanamos. Creemos por eso. Eso también. No, es que no tenemos ese momento, o sea, en ese punto crucial, no nos ubicamos. O sea, el camino va a ser el mismo, la ruta, pero simplemente lo hacemos por lo hacemos por Dios, ¿no? Exacto. Pues realmente no le creemos. Pero como dice Tomás, tenemos prisa, queremos que nos contesten, ¿verdad? Sí. Y si no me contesta, pues yo lo hago. Exacto, te doy tanto tiempo y si no, pues... Pero el problema es que ponemos a Dios afuera. Por ejemplo, en estas cosas, se me ocurre ahorita un ejemplo de... tengo esta situación y quiero saber la dirección de Dios y le pido señales, ¿no? Le doy tanto tiempo y bueno, si no dijiste, pues creo que estás de acuerdo y pero eso no tuvo nada que ver con lo que hemos hablado hoy, porque nunca se trató de
dame tu vida, dame tu sabiduría, dame tu paz, sino se trató de haz algo allá para que estos ojos lo vean, tú no te metas aquí adentro y yo pueda decidir entonces qué quieres que yo haga. Susi y yo veníamos platicando de cómo oramos incorrectamente al decirle a Dios ayúdame. ¿Sí? La palabra ayúdame es una palabra que lo excluye, o sea, que le está diciendo échame la mano para que yo lo haga. Sí. Cuando la vivencia de Jesús no es Padre ayúdame, sino somos uno. ¿Te das cuenta? Somos uno, mi Padre y yo somos uno. Y dijeron, ¿cómo que eres uno con tu Padre? No, es que Él vive adentro de mí, mi Padre está en mí y Él hace sus obras desde aquí adentro. Oye, Bueno. Cris, perdón, y si haces todo el proceso, tomas una decisión, porque a fuerza se tiene que tomar una decisión. Tomas una decisión, ¿cómo sabes que lo que hiciste, pues efectivamente dejaste que hiciste? Ajá, o sea, en los resultados, o Lo correcto. Se observa cuando ella, el resultado se observa cuando ves tu respaldo. Cuando a través del camino, a pesar de que estás expuesto en peligros y situaciones, el respaldo no se ve. Y además la paz. Exacto, es lo que vives en tu interior. Sí, pero a ver, Porque el producto no necesariamente es lo que hubieras anticipado, ¿no? Por ejemplo, regresando al ejemplo de la tormenta, ¿no? El producto final fue que Jesús impuso paz, sobre todo, pero los discípulos seguían temblando. Sí, entonces ellos no estaban, aunque había paz afuera, adentro no estaban viviendo a Dios. Entonces, ¿cómo sabes que estás en lo correcto? Es porque la paz de Dios, y esto está en la Escritura, la paz de Dios gobierne tu corazón. Para mí ese es como el indicador, ¿no? ¿Está la paz de Dios en mi espíritu? ¿Estoy viviendo esa paz? ¿Estoy bien? Empieza a quitarse, necesito escuchar. Sí, allí, no esperar a ver cómo sale aquel asunto. El asunto aquí adentro es el que necesito estar cuidando constantemente. Y puede ser, ahondando más en su pregunta, que el resultado de esa acción compartida con papá no sea lo que humanamente yo pensé que era lo que me favorecía, pero si es lo correcto, la paz del papá Allí va a estar. morando. Exacto. Aunque el resultado no haya sido lo que yo Hay cosas que yo he pedido y diciendo, Padre, por ejemplo, ya quítame este problema de encima, ¿no? O sea, francamente, yo sé que puedes y para ti no es nada quitarlo de encima. Pues, ¿por qué no me lo quitas de encima? Y esto no es algo nuevo. Ahí está Pablo, ¿no? Con su aguijón en la carne, diciendo, 3 veces he ido y 3 veces he pedido y 3 veces se me ha dicho, bástate mi gracia, Pablo. Y es que Él conoce nuestro corazón, porque, por ejemplo, hemos tenido situaciones en el negocio, y le estaba explicando a Betty ayer, le digo que esta vez cuando llegó, lo saqué todo, lo miré, entró Chris a mi oficina, le dije, mira Chris, ya llegó esto, le digo, pero tengo un gozo de ver cómo Él lo va a hacer, porque ya tengo la certeza, o como, no sé cómo se dice, de que yo ya sé que Él lo va a hacer. Humanamente yo no sé, humanamente si yo quiero pensarlo humanamente, no puedo porque es imposible. O sea, de veras. Lo miro y lo veo y digo, ok, en otras, el año pasado, o sea, lo viví de una manera muy diferente. Y esta vez, o sea, me siento gozosa de ver qué va a hacer. O sea, ándale así. O sea, es algo, sí, entonces, ya dije, ok, ahora sí, yo ya no quiero vivir de la otra manera porque me estreso y luego
O sea, lo que yo pienso que debe de pasar no pasa. Pero ya, o sea, de veras, esta vez ya, ¿verdad? Pero impactante es que dijo, a mí se me quedó muy grabado, estoy a la expectativa de qué va a ser mi papá. Ayer así me dijo, y yo dije, no sabes cómo me cae. Estoy a la expectativa con gozo de saber qué es lo que pasa. El pueblo de Israel es un ejemplo muy importante para todos nosotros de lo que es vivir sujetos a la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos vivieron, estoy hablando de la etapa del pueblo cuando Dios los liberó de Egipto y vivieron en el desierto 40 años y todo eso, y vivieron una serie de milagros y de cosas asombrosas, ¿no? Pero las vivieron por fuera, ¿sí? En ellos nunca hubo paz, nunca hubo descanso, ¿sí? Nunca hubo libertad. Ellos siguieron viéndose esclavos, o eran esclavos de Faraón o de Dios. Y entonces decían, ¿sabes qué? Creo que nos conviene más Faraón, ¿no? Porque por lo menos ya sabemos que sigue, ¿no? Levantarte en la madrugada, ir a hacer ladrillos y comerte tu pescadito de vez en cuando. Y aquí no sabemos para dónde vamos, ya nos cansamos. Era incierto, pues. Sí, entonces esto es lo que vas a vivir con Dios, ¿no? Es este desarraigo de las cosas que te han esclavizado, aunque hay cosas que te han esclavizado que tú no consideras esclavitudes. Es porque nos gusta. Pero cosas que nos gustan, cosas que deseamos, que soñamos, etcétera, y que tienen que ser puestas a un lado. Y todo esto es parte de negarte a ti mismo. Otra cosa es que cada vez que vemos milagros, como los israelitas que vieron milagro tras milagro tras milagro, en nuestras vidas los vemos, pero todavía regresamos otra vez en olvidarnos de lo que Él ha hecho, porque no quiero decir humano, porque no nos va a decir, ayer nos pasó eso, pero eso es lo que hacemos, o sea, nos regresamos a olvidarnos de todo cada vez que hace algo. ¿Cuántas veces abrió el mar? Y yo digo, en la vida ahorita si abre un mar, nos moriremos todos. Pero es lo que hizo y todavía regresaron. Y es lo que nosotros tenemos todos. Pues es que creo yo, o sea, estoy escuchando, es que queremos ver los milagros de lo que nosotros queremos, de lo que nos gusta a nosotros. Porque ellos vieron el mar, pero ellos no les interesaba ver el mar, ellos querían su pescado, una casa. Una vida como que segura. Y ellos veían inseguridad y veían la muerte inminente, ¿no? Sí. No había tranquilidad. Entonces eso yo creo que es el mayor problema que tenemos. Entonces aquí vamos a hablar de fe. Vamos a hablar de fe para entender la operación de fe en nosotros como el elemento más importante para permanecer en la vida divina. ¿Okay? La fe te es provista. Tú no tienes que preocuparte de tener más fe. Tú tienes que ocuparte de recibirla. En Romanos 10, 17, el Espíritu Santo enseña y dice, la fe viene por oír a Dios hablar. En Mateo 4 Jesús dijo, el hombre no vive nada más del pan que se come, sino de toda palabra que sale, ¿de dónde? De la boca de Dios. Por favor, tengan esto en cuenta. Jesús pudiera haber dicho, de toda palabra que está escrita en los libros de la ley, que está en las Escrituras. ¿Por qué no dijo eso? Porque la fe no viene de... Permíteme tu libro. Sí, todos teníamos esto, ahora lo traemos aquí en los aparatos, ¿no? Pero este papel
fue impreso con la escritura, ¿no? Está con el registro del texto de la Biblia. Entonces, este papel es papel. Esta tinta es tinta. Estas palabras que están escritas, pues qué bonitas, pero es como aquel eunuco, ¿no? Que había viajado desde su país hasta Jerusalén para ir a adorar. Era una persona que deseaba conocer a Dios y andaba buscando. Y Dios honró esa búsqueda enviando a Felipe, ¿se acuerdan? Ya venía de regreso este cuarto, o sea, ya había ido a Jerusalén, seguramente lo hacía cada año, y ahí venía de regreso y venía con su escritura, no eran libros, así eran en rollos, ¿no? De pieles escritos, y venía leyendo y venía viendo. ¿Con qué se come esto? Y así estaba por años y años y años. Y escuchaba seguramente a los mejores rabinos israelíes y todo, y híjole, pero es que yo creo que tengo la cabeza muy dura. Entonces viene Felipe y le pregunta precisamente, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, pues, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Ahora fíjense la diferencia. Felipe no tomó y le dio una clase de hebreo. Le dijo, es que tú no eres hebreo y tienes que entender las raíces y esto y aquello y la historia y... No. Felipe sencillamente se prestó para que el Espíritu Santo le hablara palabras vivas a ese hombre. Palabras que estaban saliendo de la boca de Dios y que estaban yendo al espíritu de ese hombre. ¿Qué diferencia? ¿Sí? En Juan capítulo 8 Jesús dijo, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Entonces, estamos hablando de fe. Para que tú y yo podamos vivir fe, ¿sí? Tener fe verdadera operando aquí adentro de nuestro espíritu, Dios tiene que hablarnos aquí adentro de nuestro espíritu. Por eso, por ejemplo, hay personas que son muy disciplinadas y tienen una rutina diaria de leer la Biblia, ¿no? Y cada año leen la Biblia 1, 2, 3 veces y están en la lectura de la Biblia. ¡Qué bonito! Pero ese ejercicio no garantiza que sean vivificados. No estoy diciendo que no lean su Biblia. Si no la leen, pues ustedes solitos se lo pierden, exactamente. Pero el chiste, y es lo que les hemos compartido, es abre tu Biblia y escucha a Dios hablar. Es diferente, ¿sí? Esta es la acción que hablábamos ahorita de, si vas a leer, que voy a molestar a Dios, déjame ver, ya Él lo puso por escrito, ¿no? Pues aquí dice, ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No, es que yo leí esto miles de veces. Y nunca salí de condenación. Sí. Y me lo memoricé y me lo repetí y nunca tuve efecto. ¿Por qué? Porque no estaba yo oyendo a Dios decirme. Entonces, ¿cómo te es dada la fe? Cuando Dios te habla. Y tú tienes que estar dispuesto a escuchar. Cuando le escuchas hablarte, date una visitadita si gustas a los evangelios y mira a Jesús, ¿no? Cada persona que Él sanó, que hizo libre, etcétera, Él les habló. El centurión entendió eso, aquel romano, ¿no? Que vino y le dijo, oye,
por favor, mira, mi siervo está muy enfermo, se va a morir, quiero que lo sanes. Y Jesús le dijo, yo voy contigo y lo sanes. Le dijo, no hay necesidad. Solo di la palabra. Y Jesús dijo, wow, este sí entiende. Sí. Entonces, eso no va a cambiar nunca. Esto es eterno, esto es cómo funcionan las cosas. Para que tú y yo podamos creerle a Dios, que es el producto de la fe, poder creerle, tenemos que escucharle. ¿Sí? Nunca te va a traer fe leer que Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir. ¿Quién era Abraham? Ser un señor ya viejito que ves en toda la historia, ¿no? Híjole, pero pues se lo dijo Dios a él, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. No le puedes probar a Abraham lo que se le dijo a él. Pero puedes sentarte con Dios y decirle, dime esto. Cuando Él te lo dice, en tu espíritu lo vas a saber. Y si lo recibes, entonces le puedes creer. ¿Cómo sabes que le estás creyendo a Dios? Porque entras al reposo. ¿Sí? Tu espíritu descansa. No es porque la tormenta de afuera se quite, es porque Él se ha comprometido contigo. Y ahora es su responsabilidad cumplir lo que Él te está diciendo. Lo dije ya, ¿ve? Exacto. Le tomas la palabra. Y cada vez que algo en ti quiere moverse de ese reposo, porque ya no surge, porque ya se está venciendo la fecha, porque ya viene el examen, porque ya qué sé yo, o lo que sea. Entonces, ¿qué haces? Vuelve a escucharle. Eso se llama fortalecerte en fe. El ejemplo que viste ahí de Abraham cuando regresaba, ¿te acuerdas? Sí, Abraham se fortalecía en fe. Y la manera en que lo hacía era cada vez que se le iba acabando, regresaba con Dios y repelaba. Sí, ¿verdad? Él se prestaba, o sea, si tú no te prestas a escuchar a Dios, pues nunca lo vas a escuchar. Entonces él salía la diferencia entre Abraham y nosotros, un paréntesis que es preciso hacer, es que Abraham tenía que oír a Dios externamente. Y tú y yo, porque él no tenía el Espíritu de Dios viviendo en él. ¿Sí? Y tú y yo no necesitamos esperar que Dios nos hable desde afuera, sino aprender a escucharle aquí adentro todo el tiempo. Pero el asunto de Abraham era, ya estaba un poco desesperado porque Dios le había prometido un hijo. Para los que no entienden, el problema de Abraham es que su nombre significa padre de muchos, ¿no? Y Dios le cambió el nombre y le puso padre de multitudes. Entonces, donde quiera que él llegaba, ¿cómo te llamas? Padre de muchos. ¿Y cuántos hijos tienes? No tengo. No, era su grave problema. Sí, era su grave problema. Y entonces Dios le promete este hijo y una descendencia y todo eso, y nada que llegue el hijo, ¿no? Y pasaron 25 años. O sea, fíjense cuánto tiempo de estarse fortaleciendo en fe. Nosotros a veces en 10 minutos ya la estamos regando, ¿no? Pero ¿cómo duró 25 años en fe Abraham? Pues duró en este ejercicio. Y en esta ocasión él sale y Dios viene y le dice, oye Abraham, ¿ya viste las estrellas? ¿Sí? ¿Cuántas son? No les puedo contar. Pues así va a ser tu descendencia. Fíjense la respuesta de Abraham. Eso me has dicho.
Yo ya me estoy haciendo viejo. Mira, me hace, fíjense, por eso les digo, él salía, repelaba, pero luego hacía algo muy importante. Dice, me has enriquecido, soy más rico que todos, me has rodeado de bendiciones, pero el hijo nada. Yo voy a morir y el que se va a quedar con todo es mi mayordomo. No parece que esté mucha fe, ¿verdad? Precisamente estaba en un momento de crisis interna. Y entonces se calla la boca. Esto es lo que hacía bien Abraham. Y se pone a escuchar. Y Dios le dice, lo que te he prometido es seguro. Y le vuelve a decir la promesa. Y él vuelve a recibir esa promesa y vuelve a fortalecerse y sigue creyendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando te sientas, es que se me está haciendo difícil creerle a Dios, fortalécete en fe. ¿Cómo entraste a fe? Pues porque creíste algo que Dios te dijo. ¿Cómo permaneces en fe? Escuchando a Dios, repetírtelo. ¿Sí? No necesitas entrar en condenación, es que no tengo fe. Es como morirte de sed y estar en una purificadora de agua, ¿no? Por favor, tómatela. Nada más. Fe es vital. Si no hay fe, nada de esto que estamos hablando opera. Nada. Y por eso la comunión constante con Dios en tu corazón, en tu espíritu, es la manera en que vas a ser alimentado en fe y vas a poder permanecer. Bien, comentemos, y por favor a los que están conectados en otras partes, si gustan comentar, por favor háganlo, ya les subí un segundo. Gracias. Todo clarísimo, ¿no? Pues sí está muy claro, la verdad. Clarísimo, clarísimo. Sí está. Gracias a Dios. Entonces, igual que Abraham, sí se vale respingar. Sí, sí la vieron. Sí se va. Que si se vale respingar y claro, mira, antes que tú lo hables, tu padre ya sabe lo que estás viviendo. Entonces, no hay nada mejor que ser transparentes. ¿Sí? Me encanta a mí, no solo el ejemplo de Abraham, pero también David, en el Salmo 42, él le dice a Dios, mi alma está abatida dentro de mí. ¿Te das cuenta? No viene y le cuenta un cuento de hadas. Le dice, es que yo te creo todo el tiempo y tú nunca me fallas. Y él está diciendo, me estoy haciendo pedazos. Pero se pone a oír a Dios. Entonces sí, puedes decirle a Dios exactamente lo que estás pensando, sintiendo, viendo, escucha. Pero lo más importante es que le escuches. Para cuando entraste ya en una crisis interna, lo que debemos aprender es a no llegar hasta ahí, porque no había necesidad. Si no tienes que ir a la crisis para poder oír a Dios. Necesitas aprender a oírle para no entrar a crisis. Eso es vida eterna. Sí. Pero si estás en crisis, obviamente, Él quiere escuchar. Sin embargo, el que te desahogues
no te hace entrar en fe. ¿Me explico? O sea, cuando hablamos y hablamos y hablamos se nos baja la tensión un poquito, pero no cambia nada aquí adentro. Seguimos tan vacíos como cuando empezamos. Lo que nos llena es que Él nos habla. Y lo que es seguro, yo pienso, bueno, que lo he vivido, estoy seguro que todos aquí lo han vivido, que la paz de Dios y el reposo de Dios son las señales de que le hablamos, nos escuchó y sabemos lo que tenemos que hacer. Así es. No nos podemos equivocar allí. No, porque su paz no se confunde. No se confunde. A mí que yo he experimentado la fe, pero no puedes decir cómo funciona. O sea, es esa confianza verdaderamente que tienes en el Señor. Y para mí es muy importante la obediencia y la verdad. O sea, vengo de un catolicismo, pero cuando entré a la iglesia cristiana, igual lo que acabas de decir, no entendía nada y nada y nada. Y poco a poco el Señor me empezó a enseñar su palabra, leyendo su palabra. Y cuando mi hijo sufre un accidente, yo estaba con un pie afuera y otro adentro, así como a ver, ¿no? Pero por aquí sufre el accidente mi hijo, yo llego al hospital y llevo mi Biblia. Entonces agarré mi Biblia y dije, no, mi Biblia no la dejo por nada del mundo. Y me dice mi hijo, mamá, no te preocupes, porque si no tengo un ojo, pues tengo el otro. Le dije, pues mira, no nos vamos a preocupar, porque el que tiene que hacer todo es papá. O sea, en ese entonces yo no sabía que era papá, pero Dios. Y ya, o sea, le dije al doctor que por favor, que pues estuviera pendiente de mi hijo, que los 5 sentidos de él fueran los de nuestro Señor. Y ya se metió, pero a mí me dijo el doctor que lo más seguro es que le fuera a quitar el ojo, porque se cerró una varilla. Y me dijo, ¿sabe qué? Lo más seguro es que le quitó el ojo. Le dije, ¿sabe qué? Lo más seguro que es usted instrumento de mi padre. Y se va a hacer lo que Dios quiere, por medio de usted. Y se me quedó viendo así como, está pero bien cucu, ¿no? Así como bien. Pues total que entraron a la cirugía y salió el doctor muy contento, muy feliz, porque le había reconstruido el ojo a mi hijo. Lo que sí me dijo es que se iba a hacer pasito y se iba a caer porque no tenía presión. En 6 meses, claro, ya estaba viendo con el ojo. Sí. Pero fui al de cuenta de doctor, y me decía, no tiene, o sea, no hay remedio. Y yo decía, no, hijo, tú no te preocupes, porque el Señor es el que va a decir. La última, una hoja de un árbol no se mueve, sin la voluntad del Señor, vamos a ver otro médico. Total que le empezó a dar una uveitis simpática que le estaba extendiendo la retina del otro ojo. Nos tuvimos que ir a Tehuacán porque nos cancelaron una cita en México. Y gracias a Dios, bueno, para mí fue una paz. Y decía, no, yo no sé, pero yo siento que algo bueno va a pasar. Y sí. A Dios gracias. Lalo quedó bien. Le faltaban, no sé, 6 meses para terminar la carrera. Terminó la carrera. Se casó. Pero lo más curioso, Cris, fíjate lo que me dijo la mamá. Cuando yo estaba en el quirófano, fíjate que vi un niño güerito, chinito, de ojos verdes, yo ya me iba, mamá, pero me tuve que regresar. Dije, ¿cómo que ya te iba así? Yo sentía que ya me iba así como, no, tú. Dije, pero cuando veo al nene, me tuve que regresar. Y así es su hijo. Así es su hijo. Nació desafortunadamente con un quiste en el cerebro, pero
está bien. Dentro de lo que cabe, está bien. Pero es güerito, chinito, ojito verde. Sí, bueno, yo tenía una fe y oraba y escuchaba y me metía a un vestidorcito, agarraba mi Biblia, mi tapete y me hincaba y a orar y a clamar al Señor y a leer salmos. Y yo decía, ¿por qué? Y como Lucas era médico, decía, si a Lucas le dice este don tan hermoso de curar, Señor, dale el don también a los médicos que están viendo a mi hijo. ¿Sabes qué? Gracias a Dios les puedo dar que esa fe que yo tenía y que me decían que estaba loca, porque mi hermana me decía, ¿sabes qué? Tu hijo se va a quedar ciego, Patricia. Entiende que tu hijo se va a quedar ciego. Le dije, mi hijo no se va a quedar ciego. Porque tú lo vas a hacer el Señor. Y lo vas a hacer. Salud. Y gracias a Dios. Ay, gracias. Gracias a Dios está bien la. Tiene 65 años. Y con sus ojos y bien. Los dos. Bien. Y en ese testimonio viene algo que es muy importante y es como Dios te da su fe, entras en ella, o sea, el poder creer es esa evidencia, pero vienen los desafíos a esa fe, ¿no? Que niegan y que tratan de imponerse y provocarte a salirte de fe. Y por eso es tan importante lo que hemos hablado hoy, de regresa a escuchar a Dios. ¿Sí? Hemos tenido recientemente una serie de eventos con personas en su salud, ¿no? Donde les han dicho una realidad médica y no estamos peleados con lo que es una realidad médica. Si tienes el ojo deshecho, el ojo está deshecho. Sí. Pero el asunto es cómo escuchamos a Dios decirnos qué va a hacer Él, ¿verdad? Y permanecemos ahí. Gracias por venir, bendiciones. Pues no sé si hay más comentarios el día de hoy. Bueno, vamos a dar gracias. Sí, por favor. ¿Qué pasa o cómo? ¿Qué sucede cuando a lo mejor tú ya tienes ya Dios habló en tu vida, ya te dijo qué es lo que tienes que hacer, y en medio de todo eso tú haces lo contrario? O sea, tomas una mala decisión, te vas por otro lado y ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede? ¿Se cumple? ¿Ya no se cumple? ¿Fallaste? ¿No fallaste? O sea, esa es parte de lo que a veces batallo todos los días, ¿no? Porque dices, yo sé qué es lo que Dios quiere y hago lo contrario. Sí, porque así es uno, o sea, a veces hace uno lo contrario. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo opera eso? Bueno, precisamente hablábamos de libertad ahorita, ¿no? Y lo que nos comentas es esa libertad de que Dios te diga y tú hagas lo contrario. Estás comprobando que Él no te está obligando a hacer lo que Él dice. El producto no es bueno, porque si algo tenemos que tener claro es Dios no puede ser burlado, ¿no? Pero su gracia y su misericordia te llevan a la constante invitación a regresar a fe. ¿Sí? Tenemos que entender esto como algo constante, no como algo eventual. ¿Sí? Para muchos la fe es algo eventual, que se ofrece en ciertas circunstancias. Y, por ejemplo, el testimonio que tú nos das es un evento, ¿no?
terrible y Dios opera y hace todo esto, pero la fe no solamente opera en eso, opera en un constante en tu vida para que te creas hijo, para que te sepas hijo de Dios, para que puedas entonces estar viviendo la vida de Dios en todo. ¿Sí? Y ahí es donde está el punto clave de lo que tú nos preguntas, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Es regresa a fe. ¿Sí? Y aprendí a vivir en ella, permanecer. Cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos, en este punto crítico, que es el inicio de una conducta, de un pensamiento, de un sentimiento, de una plática, de una decisión, si aprendemos a permitirle a Dios operar allí, en el inicio, o sea, tú dices, hago lo que quiero, precisamente, no es negarte a ti mismo. Pero si aprendes a detenerte, rehusarte y escuchar a Dios, no, Él me dijo que yo hiciera. No. Dios no quiere esa relación contigo. Él quiere hacer contigo, Él quiere hacer en ti y contigo. Y te prestas a eso, entonces vas a poder vivir lo que en realidad Él quiere. Como el caso de Abraham, por ejemplo, le ayudaron a que pues ya era muy grande, ya era de edad y pues no, decía su esposa que era Sara, pues no, mejor. Que hay una manera de ayudarle a Dios, sí, ¿no? A que cumpla su palabra y resulta un desastre, ¿no? Hacemos esas cosas, pero ahí está quizá una magnífica manera de entender a Dios. Sus promesas y sus llamamientos son irrevocables. Y sigue allí, pero Abraham pensaba que se trataba de un hijo, porque esa era su necesidad. Y Dios tenía en mente algo mucho más grande. Y conforme él aprendió a vivir en fe, pudo vislumbrar entonces de qué se trataba. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dejó de ser un asunto personal nada más, para convertirse en algo universal. Él participando en algo enorme. Entonces, pues, vamos a dar gracias. ¿Les parece bien? Si quiere, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que estamos aprendiendo y que todos podamos practicar esto, tomarlo para vivirlo diariamente, cada momento, Señor, porque es algo increíble ya vivir de esta manera y no seguir con todas las cosas que nos vienen y nos mueven, pero que estamos entendiendo que es posible vivir de esta manera, en una fe que podemos seguir adelante y saber que sin duda que tú estás llevándonos momento por momento. Gracias por este tiempo juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias a todos los que se han conectado, aunque hoy no nos hablaron, pero les bendecimos, les saludamos. Y les amamos también. Y les amamos también. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Hasta luego. Adiós. Adiós.